Fui a Kerala con la Fundación del Príncipe para la Salud Integral a estudiar medicina ayurvédica, luego el grupo de médicos. Conocimos al entonces príncipe Carlos y me enamoré de él de inmediato. Su energía, su voz es hermosa. Empezó a hablarme y pensé, ¿en tu casa o en la mía? Tiene un campo de energía muy fuerte y una voz preciosa. Yo estaba temblando muchísimo, dijo. No se preocupe, doctora Blackwell, a muchos les pasa. Pensé, ahora sí te amo. Dije, es que a los únicos hombres a los que llamo señor es a los que voy a examinar y temo que tosa y yo me porte de forma inapropiada. O sea, que le agarre los testículos. Los dos soltamos la carcajada, pero yo seguía temblando, así que le dije, ¿le importa si le tomo la mano? Y dijo, claro, y tiene unas manos varoniles muy grandes, como de granjero, y le dije, oh, ¿le molesta si leo su campo de energía? Y él dijo, adelante. Y pude sentir como una figura brumosa con la energía de Merlín parada detrás de mí. Hola a todos, bienvenidos al show de Ask Julie Ryan. Aquí mezclamos la espiritualidad y la practicidad para ayudarte a vivir una vida con propósito y alegría. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Anona Blackwell. Anona es una médica académica publicada en The Lancet que une los mundos de la ciencia y el espíritu. El trabajo de su vida revela la evidencia de la telepatía, la clarividencia clínica, las SM, el más allá y el poder sanador de la oración. Me emociona aprender sobre la transformación que ella ha presenciado y vivido en carne propia, y los conocimientos que ha descubierto en su camino. Recuerden suscribirse, dejar un comentario y compartir este episodio con su familia y amigos. Ahora vamos a platicar con Anona. Anona, bienvenida al programa. Estoy muy emocionada y encantada de que nos acompañes hoy. Oh, yo también. Tenía muchas ganas de esto, un poco ansiosa porque admiro mucho tu trabajo, pero aún así pareces muy amable. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo son, con contadas excepciones cuyos nombres no diremos, ya sabes. Vaya, ¿te haces llamar una bruja de Seto? ¿Qué rayos es una bruja de Seto? Ojalá lo supiera de verdad, pero creo que así nací. Para mí son generalmente mujeres que están muy vinculadas a la tierra. Es una mezcla entre druida y chamán. Creo que alguien que suele ser mayor por lo de la madre, doncella y anciana. Ahora estoy en mi etapa de anciana y admito que casi todas mis experiencias espirituales paranormales ocurrieron más o menos un año después de la menopausia. Y tuve una menopausia infernal. Por eso en mi libro tengo un artículo llamado La TRH es para las mujeres que se vuelven locas en la menopausia. Y la verdad es bastante gracioso. Tuve tantas como cuando daba conferencias ante hasta 2000 personas a la vez, y luego me llegó la menopausia. E incluso si había un estudiante presente querían esconderse debajo del escritorio. Me tomó unos 2 años salir de la niebla mental. Y, curiosamente, aunque escribí un artículo gracioso al respecto, porque ni mi perro quería dormir conmigo, lo envié a The Lancet. Los hombres se habían rendido años atrás, pero a los perros les suelo caer bien, ya sabes. Pero bueno, envié este artículo a The Lancet porque en esos días solían aceptar publicaciones que fueran algo cómicas, pero también relevantes médicamente, y para mi sorpresa, lo publicaron. Y ahora es porque hay mucho interés en el efecto de la menopausia en la salud general y particularmente mental de las mujeres. Es sorprendente la cantidad de gente que lo sigue leyendo después. Y creo que lo publiqué a los 50, así que eso fue, no lo sé. Nací en el 49, puedes hacer las cuentas, ya sabes. Suena maravilloso. Por favor, mándame el enlace para incluirlo en las notas del programa. Quiero leerlo. Claro, creo que está en mi sitio web, pero te lo mandaré. Está en mi libro, lo publiqué ahí. Podría leértelo, pero nos tomaría demasiado tiempo. Muy bien, bruja de Seto. Volviendo a ese tema, se trata de alguien que se dedica a sanar con puros medios naturales, según entiendo yo. Sí, de hecho le di mi propia interpretación a ese término porque creo que allá en Gales todavía hay un gran interés por los asuntos espirituales y hay muchas iglesias espirituales. Suelo presidir una reunión en un lugar llamado Centro Comunitario de Hereford. Cada quincena, cada 2 semanas, mejor dicho. Y pensaba por qué parece haber más en Gales, tierra de brujas y druidas, que en Inglaterra. Quizás se remonta a la época de las hogueras, cuando
Como sabes, las brujas, sobre todo en Escocia y menos en Inglaterra, fueron perseguidas. Eran mujeres sabias que ayudaban al pueblo y a veces los hombres tenían envidia y querían sus tierras, así que las acusaban de brujería. Al parecer en Gales, creo que hubo más de 3.000 muertes, o asesinatos, diría yo, en Escocia, de brujas. En Gales está documentado, creo que solo son 3, y se atribuye a razones algo curiosas. Bueno, una es graciosa, una es que los cazadores de brujas no hablaban galés. Qué alivio, ¿no? Porque yo, la verdad, no hablo galés, así que menos mal que no me tocó nacer hace unos cuantos cientos de años, sino también porque la población era bastante pobre y la población en general respetaba a estas mujeres, las apreciaban, eran las parteras, mis 2 abuelas, ayudaron en partos de bebés hace muchísimos años en los pobres valles de Gales, y también eran las sanadoras y las herbolarias, y creo que así es como sobrevivimos en cierto modo. Todavía hay historia de eso, y mucho, en Gales. Creo que así es como todos sobrevivieron en cada cultura. Sí, eran las mujeres, incluso los médicos brujos, que tenían en las culturas indígenas. Eran las mujeres las que integraban todo eso. Entonces, también eres una médica académica. ¿Qué significa eso? Well, diría, fui. Ya llevo jubilada bastante tiempo, pero vengo de un entorno muy pobre. Y yo sentía que mi madre siempre decía, la educación es la salvación de la clase trabajadora. Y supongo que porque era gordita pensé, nunca conseguiré un marido rico, pero siempre fui una adicta al trabajo. E hice una carrera en el King's College de Londres en biofísica. Y mi tutor fue Maurice Wilkins, quien ganó el premio Nobel con Watson y Crick por descubrir el ADN. Así que mi primera carrera fue muy académica. And tenía la intención de venir a Estados Unidos para estudiar una enfermedad llamada retinitis pigmentaria. Pero dicho esto, lo que pasó es que la guerra de Vietnam se intensificó y el tipo para el que trabajaba perdió su subvención. Pero al mismo tiempo, yo limpiaba el piso en uno de nuestros hospitales locales para ayudar a pagar mi formación. Y vi a una señora que lloraba desconsoladamente en la consulta externa. Me acerqué a ella y le dije, ya sabes, ¿puedo ayudarla? Me sentí mal, aunque solo estaba trapeando el piso. Solo era la de la limpieza. Y dijo que su médico acababa de decirle que nunca tendría hijos, porque tenía algo llamado infección pélvica. Y pensé, oh, solo soy la de la limpieza. Si fuera doctora, podría ayudarla. Así que eso plantó una semilla en mi mente, y es bastante interesante que décadas después me convertí en experta en la prevención de la infección pélvica. Pero eso es punto y aparte. Pero luego, justo antes de los finales, se me impactó una muela del juicio, y mis padres me pagaron para que me la sacaran, y yo estaba agonizando porque me habían fracturado la mandíbula. Recuerdo que una de las enfermeras me dio petidina, e inmediatamente pasé de la agonía a la normalidad. Y pensé, cielos, de verdad quiero ser doctora. Es genial poder hacer eso por alguien. Así que terminé, convirtiéndome en médico. Pero tenía muy fuerte, siempre he sido curiosa y tenía este deseo tan fuerte de investigar. Y también tengo un sentido del humor travieso que me ha salvado de muchas y terminé especializándome en enfermedades de transmisión sexual, donde el humor es una necesidad. Podría contarte 1000 historias graciosas, pero divagaríamos, como cuando por accidente le prendí fuego al trasero de un hombre velludo. Y curiosamente, él me lo agradeció. En fin, dejemos eso de lado, te dije que era mala, tendrías que editar eso. Pero bueno, luego me interesé muchísimo en las enfermedades infecciosas de la vagina, en particular algo que llamé vaginosis anaeróbica, que finalmente fue llamada vaginosis bacteriana, y produje 2 artículos para The Lancet en esa área. Como resultado, incluso como residente, mis artículos eran citados por profesores del extranjero y daba conferencias en Estados Unidos y a veces en Europa. Así que era muy académica y tenía mi propia unidad académica. Solo estaba yo en ella, fíjate, en el St. Thomas de Londres, pero luego, como suele suceder, me enamoré del Jack Russell de mi madre. Y simplemente fue más amor del que jamás había sentido por nada. Así que no soportaba estar en Londres y acepté un puesto de consultora.
Tenía un puesto de consultora en Swansea, que era un lugar algo olvidado en ese entonces, y estaba en un hospicio, ahí estaba la antigua clínica de ETS. Pero luego seguía siendo académica en mi mente y terminé produciendo otro artículo para The Lancet sobre la prevención de la infección pélvica en el 93. Así que era muy clínica, pero también con esta formación científica que nunca me abandonó. No sé si eso responde tu pregunta. Hablo demasiado. Bueno, sí, porque pensaba al describirte como médica académica que no tenías experiencia clínica, que solo hacías investigación principalmente, pero parece que has hecho ambas cosas. No, lo mío era netamente clínico. La investigación era solo un pasatiempo. Nunca tomaba vacaciones. Soy bastante aburrida. Mi madre me dijo una vez, me enseñó a trabajar, mas no a jugar. Es cierto, he tenido una vida tan aburrida en muchos sentidos porque solo trabajé. Cuidé a mis pacientes, me ocupé de la investigación y cuidé a mi madre. Por años. ¿En mí arrepiento de ello? La respuesta es, a un nivel superficial, sí, pero a un nivel más profundo, volvería a hacer lo mismo. Ya sabes, tenemos dos verdades, ¿no? Para quienes no conozcan The Lancet, es una revista médica británica muy prestigiosa, de las más importantes y reconocidas a nivel mundial. Si no es que la mejor para muchos médicos de todo el mundo e investigadores médicos. Así que el que tengas uno, y más aún varios artículos publicados ahí, siento que debería estar abanicándote con una palma o algo así. ¿O no? Una palma. Hace mucho tiempo, pero lo que fue genial fue que, incluso cuando hacía esto, el último artículo de The Lancet fue en 1983, uno en el 82, uno en el 83, luego otro en el 93. Pero el del 83 fue un ensayo de doble ciego controlado por placebo de un fármaco específico. Y era muy costoso de realizar porque hacíamos lo que llaman análisis semi-cuantitativo de la flora bacteriana de la vagina, y era absolutamente imperativo que todas las pacientes regresaran para sus seguimientos. ¿De acuerdo? Así que tomé sus notas de caso, las sostuve en mis manos y recé con todas mis fuerzas para que ella me llamara. Y mi tasa de seguimiento era de casi el 100%, pero lo más interesante es que el técnico que trabajaba conmigo me llamó un día para decirme que no podía venir a la cita que habíamos fijado con esta señora en particular. Y en aquellos días no había teléfonos móviles y yo no tenía ningún dato de contacto de ella, así que tomé sus notas de caso, las sostuve y recé para que me llamara por teléfono. Horas después me llamó y dijo, ha estado intentando contactarme. Me quedé un poco de, oh, eso fue genial, ya sabes. Pero de hecho, solo para verificarlo, le pedí que hablara con mi jefe, llamada Nicole Finn, para contarle lo ocurrido porque me ganaba fama de ser consciente de lo psíquico, y fue agradable que una mujer tan, recuerdo que era una chica muy linda, lo confirmara. Así que usé el poder de la oración o intención, incluso en el apogeo de mi carrera académica. No lo vi raro, solo lo hice, y no sé por qué. ¿Hubo algún catalizador que te empujara de ser una médica practicante y académica a enfocarte más en el lado de la bruja de Seto de la ecuación? Lo espiritual, la sanación energética, todo eso. Creo que siempre estuvo en mí hasta cierto punto, porque tenía una amiga de la infancia espiritual como cuando tenía 7 u 8 años, o 6, supongo. Y luego, a los 17, vivíamos en una choza de lámina, básicamente. Siempre quería ir a la escuela y mamá, una mañana desperté aterrorizada. Dije, mamá, alguien en la escuela va a morir y tengo mucho miedo. Y ella respondió, ay, no seas tonta. No teníamos teléfono ni tampoco radio. La mañana siguiente fue igual, pero nadie murió. Al tercer día desperté tranquila y dije, mamá, el señor Sharp, el subdirector, ya murió. Ella pensó que yo estaba loca. ¿Y cómo saberlo? Él estaba totalmente en paz. Al llegar a la escuela, me enteré que murió mientras dormía. Yo ya les había advertido a mis amigos el día previo que alguien iba a morir. Así que eso fue raro, así que lo acepté de alguna manera. Pero verás, mi papá solía buscar agua con varillas donde mi abuelo construía casas. Y era muy bueno, injertando manzanos y cosas de ese tipo. Así que
Para la gente que a lo mejor no tiene ni idea de qué es la radiestesia, Radiestesia. ¿qué significa? Sí, claro. Bueno, con él es una forma de conectarse con campos de energía, diría yo. Y mi papá era absolutamente asombroso. Era un tipo bastante fuerte, pero conseguía una rama de avellano en forma de Y. Sostenía los dos extremos de la Y, por así decirlo, y si caminaba por una zona donde había agua, la vara se levantaba por completo y bajaba hacia su pecho, y la corteza misma se empezaba a humedecer de tal forma que el agua salía del avellano. Se puede realizar con cualquier objeto. Debí haberte traído una de mis varillas. Hasta un pedazo de pan amarrado a una cuerda sirve perfectamente para preguntar, muéstrame tu sí o tu no. Se usa hoy para hallar mascotas perdidas, pero originalmente. Era para buscar agua, pues genera un campo de energía con el que algunos logran sintonizar. Ujú. ¿Los péndulos vienen de ahí? ¿De dónde se originaron esos? ¿Es solo una forma de péndulo? Sí, claro. Sí. Podrías usar las dos varillas cruzadas. Debí traer las mías. Tengo muchísimas aquí. Son geniales para jugar, la verdad. Tengo una amiga, Janine, el suyo es asombroso y lo cuelga y empieza a moverse sola. Fua, 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 Da vueltas. Así es, sí. ¿Se vuelve loca o va de un lado a otro? Así es, sí. Sí, es increíble. Supongo que nunca equiparé las varillas de radiestesia con el péndulo, pero tiene sentido que todo sea lo mismo. Es igual. Recuerdo que tuve una paciente que vino a verme a Swansea hace años. No creo haber puesto esto en mi libro, pero fue bastante interesante. Siempre había tenido una foto de mi Jack Russell en el escritorio y empezamos a hablar de perros, y ella me contó que algunos años antes había llevado a sus dos perros a una zona del sur de Gales, donde había muchas minas de carbón antiguas, y ambos corrieron por una gran madriguera para perseguir a un conejo, supongo, y uno de los perros volvió, pero el Jack Russell no, y amigos del rescate de montaña buscaron al perro, etc. Tras 2 o 3 días estaba desolada porque no aparecía. Entonces ella contactó a una señora que era una radiestesista que podía mirar un mapa y usar un péndulo para encontrar dónde estaba el perro. Estaba tan desesperada que llamó a esta mujer y bla, bla, bla. Al parecer, esta señora no cobraba por buscar mascotas por su amor a los animales. Y le dijo a mi paciente dónde estaba el perro, lejos de donde lo buscaban y donde se perdió. Pero ella logró persuadir al equipo para volver a subir. Recuperaron al perro y estaba bien, salvo por las patas lastimadas de tanto escarbar. Y la verdad es que sí funciona. ¿Qué dijo tu familia y qué dijeron tus colegas cuando empezaste a meterte más en la medicina energética y lo esotérico? ¿Recibiste algún rechazo por eso? Hablo de mis colegas médicos. Puedo responderte de la mejor manera porque el rey Carlos me hizo esa pregunta. Al conocerme, ella me preguntó, ¿sus colegas no creen que está usted loca? Le hablé de pacientes que veían parientes fallecidos y una con un caballo que traía un mensaje espiritual. Y le dije, mire señor, soy licenciada en biofísica, doctora y autora de 3 artículos en The Lancet que lograron cambiar por completo la práctica clínica. Yo era presidenta del Comité de Consultores del Trust en ese momento y también era miembro del Comité de Salud Integrada del Real Colegio de Médicos y tenía un premio superior por excelencia clínica. Y dije, señor, cuando les digo a mis colegas que una paciente realmente vino con el espíritu de un caballo, me preguntan qué tipo de caballo. Y eso fue todo. Y ya. Y solté una carcajada y así que creo que no podría haberlo hecho si no tuviera una sólida formación académica. También soy increíblemente práctica, ya sabes. Solía hacerle el servicio a mi propio coche y podía ordeñar una vaca. Así que tenía los pies muy firmes en la tierra y espero que no estuviera loca. No creo que lo estuviera. Tal vez ahora, no lo sé. Igual yo. Soy empresaria y aprendí cosas esotéricas. Y lo mismo, pero lo aprendí. No viví cosas de niña como tú. Cuando dijiste que tenías una amiga espiritual de infancia. Sí, cuéntanos más de eso. La recuerdo bien. Tendría 6, 7 u 8 años.
Vivíamos fuera. No, todavía vivo en el campo, pero estaba mucho menos desarrollado entonces. Y mi madre, si quería saber dónde estaba yo, me sentaba junto a las colmenas, muy cerca, y hablaba con las abejas y tenía alerces detrás de mí. Y luego, si quería compañía, subía por el campo hasta nuestro cobertizo para vacas, donde estaba una niña llamada Christine. De pelo corto y negro, jugábamos cosas tontas en el cobertizo e insistía en que mi madre pusiera un lugar para ella en la mesa. Mis padres lo aceptaron, ya sabes, nunca cuestionaron nada. ¿Christine era tu amiga espiritual? Sí, sí, ella no existía. Bueno, sí existe, solo que en el mundo espiritual. Y así que mi madre ponía un lugar para ella en la mesa. Nunca pedí a mi madre poner comida en el plato, quizá porque era glotona y la quería para mí sola. No lo sé, es extraño. Quería que le pusieran plato, pero sin comida para ella. Y ellos simplemente lo reconocieron. Al crecer, supongo que Christine se fue, o yo era menos consciente de ella. ¿Crees que tus padres realmente podían percibirla o al menos ellos mismos habían experimentado algún tipo de cosas paranormales o espirituales que les dieron los medios para decir, está bien, bueno, tal vez esto sea real? Mm. Am, Creo que mi origen es probablemente muy diferente al tuyo. Mi padre era básicamente un conductor de autobús y vivíamos en 3 acres y llevábamos una especie de existencia existencial, cultivando alimentos que luego mi madre vendía en el mercado. Así que estábamos más preocupados tenías que conocer las estaciones, tenías que saber cómo estaría el clima en los días previos a los buenos pronósticos, si me entiendes. Así que no, estaba muy arraigado en nosotros. No era algo que cuestionáramos, supongo. No creo que pensaran, yo también era bastante brillante, y entonces, Obviamente, aunque ahora no me siento así. Pero mi tío solía decirme que nunca fui niña. Él no recuerda que yo fuera niña y yo no recuerdo haber sido niña. Fue muy triste, porque me hubiera encantado haber tenido una infancia infantil, pero nunca fui a fiestas. Am, Pensaba que la gente era muy superficial, y por eso no quería molestarme mucho con la gente. Prefería a los animales, especialmente a los perros. cuando miras atrás a eso, ahora, ¿qué deduces de ese proceso de pensamiento, esos años? ¿De qué crees que se trataba todo? Creo que nací de esa manera, con esa forma de ser, y creo que tú lo ves. ¿Sentías que tal vez no encajabas? Sí, oh, sí, no encajaba en absoluto, sí. No entendía a mis amigos, ni por qué. Ni siquiera sabía quiénes eran los Beatles, ya sabes, y esto era en la etapa en la que estaban, y lo estaban. Todos decían, oh, es el cumpleaños 21 de George Harrison. ¿Quién es George Harrison? Ya sabes. Pero a mí solo me interesaba cultivar comida porque llegaba a casa de la escuela, especialmente en verano, y estaba en casa como a las 4:30, tomábamos algo de té, y luego estaba en el campo hasta que oscurecía, deservando la remolacha forrajera para alimentar al ganado, y luego hacía mi tarea hasta las 2 de la mañana. Y así que era una existencia existencial. Es una buena vida, de verdad, porque no tenías que preocuparte de que, ya sabes, amigos de Facebook dijeran que eras horrible, y solía ayudar a mis amigos de la escuela con su tarea. Sé mi amigo y te ayudo con la tarea. Cierto, cierto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o deleitado hasta ahora en tu camino? Si tuvieras que mirar atrás en tu vida, ¿hay uno o dos eventos memorables que destaquen? Primero fue conocer al rey, porque yo no soy particularmente monárquica, pero él sí. Me dejó tomar su mano y sintonizar con su campo de energía, y descubrí, ¿Lo hizo? ¡Wow! oh, sí, la verdad es que fue algo genial. Sí. ah, sí, esto es al aire, así que tengo que portarme bien, pero terminé coqueteándole de forma espantosa, porque justo le estaba contando a él lo que pasó. Fui a Kerala con la Fundación del Príncipe a estudiar medicina ayurvédica. Luego los médicos nos reunimos con el entonces príncipe Carlos en Highgrove House, en su hogar, obviamente. Y me enamoré de él enseguida. Su energía y su voz son hermosas. Al conocerlo y oírlo hablar, pensé, ¿en tu casa o en la mía? Luego pensé, no, estamos en la suya y está casado con Camila, pero No es conocido por eso, al menos en Estados Unidos. O sea, yo diría que eres un bicho raro por decir eso. creo
Creo que de hecho solo pasó una vez, pero tiene un campo de energía muy fuerte y una voz hermosa, ¿sabes? Y yo tenía 50 y tantos en ese entonces, así que ya estaba muy mayor para eso, pero sí, temblaba tanto que te dan té sin sillas donde sentarse, y yo temblaba. La taza repiqueteaba. Dije, ay, cielos santos, no tenía un lugar donde ponerla. Y dije yo, debíamos decirle Su Alteza Real o Señor. Ok. Estaba nerviosa. Dijo, tranquila, doctora, causo ese efecto en muchos. Y pensé, ahora sí de verdad te amo. Y luego, ah, dije, no, dije, es que a los únicos hombres a los que llamo Señor son a los que estoy a punto de examinar, y me temo que pueda toser y yo me comporte de forma inapropiada. O sea, agarrarle los testículos. Y los dos soltamos la carcajada, pero yo seguía temblando, así que dije, ¿le molestaría si le tomo la mano? Porque de hecho, en la práctica, lo que pasa si la gente tiene campos de energía muy fuertes es que pueden interactuar con el tuyo. Y yo estaba así, ¿ves? Y así. Me dejó tomar su mano, dijo, claro, y tiene manos de hombre muy grandes como un granjero. Y dije, ¿le molesta si leo su energía? Dijo, adelante. Ahí estaba yo y sentí esta especie de figura brumosa de la energía de Merlín parada detrás de él. Así que le dije eso y le dije algunas otras cosas, que son un poco irrelevantes ahora. Pero bueno, estábamos hablando tanto sobre espíritus de muertos y telepatía, etcétera, y luego al final ya se iba a ir, y se me acercó y dijo, oh, nunca me dijiste qué es la energía de Merlín. Ya ves, para entonces él estaba a unos 3 metros. Ahora, ten en cuenta que estoy gorda, estaba desaliñada. Y recuerdo que todavía tenía la etiqueta en mi saco, que decía extra grande y el precio, y se salió y él pudo verla. Y le dije, espero que se dé cuenta, señor, de que usted es el hombre por el que me he arreglado así en 30 años. ¿Sabes? Me quité la etiqueta rápido. Parecía de comedia. Dijo, no me hablaste de Merlín. Lo miré de arriba abajo, como desvistiendo a un hombre con la mirada. Hacía años que no lo hacía, pero lo miré de arriba abajo y dije, ¿de verdad quieres saber, nene? Le guiñé un ojo. ¿De verdad quieres saber, nene? Y dije, lo siento tanto, nene. Señor, no quiero que me encierren en la torre. Tras lo cual le dio un ataque de risa. Así que, sí, yo solo. No lo sé. ¿Le explicaste la energía de Merlín? Sí, solo dije que probablemente es porque iba a ser el futuro rey. Entonces atraería un arquetipo de Merlín, ¿sabes? Sí. Sí. Nuestros cuerpos recuerdan lo que nuestras mentes conscientes intentan olvidar. ¿Sí? Cuéntame más de eso. Sí, fíjate que Babette Rothschild, una autora muy reconocida, escribió un libro que se titula Nuestros cuerpos recuerdan. Y sí, así es. Tengo 2 ejemplos. Déjame pensar en algunos que sean sensatos. Hace muchos años tenía una estudiante de medicina conmigo, llamada Becky, Rebecca. Cambié el nombre en el libro, pero bueno, tienen que estar presentes en una sesión de enfermedades venéreas como parte de su formación, y entró una señora que había sido violada, y Becky estaba sentada junto a mí. Durante el curso de la entrevista, la señora estaba tan alterada que no estaba en condiciones para que yo pudiera examinarla, y le dije, bueno, necesito revisarla para asegurarme de que no haya infección, y le dije, ¿le importa? Soy sanadora espiritual. ¿Le importa si uso energía para calmarla? Tomé su mano e hicimos una meditación. Pregunté, ¿conoce algún sitio de su casa donde se sienta segura? Dijo, el jardín de atrás. Así que la llevé al jardín de atrás, la puse en un pequeño estado hipnótico, logré hacer todas las pruebas y bla, bla, bla. Al final de la clínica, Becky entró a mi oficina para decirme si podía firmar su tarjeta, la tarjeta de registro para decir que había estado conmigo. Y dijo que le pareció muy extraño. Dijo que se sintió tranquila cuando yo estaba calmando a la paciente. El campo de energía la había afectado a ella también. Y entonces dijo, me mostraría qué se siente la sanación energética. Está bien, le dije. En mi oficina le pedí que extendiera su mano. Al acercar la mía, le comenté, siento un hormigueo, una sensación extraña en una de sus articulaciones. Y resultó que noté que una de sus articulaciones estaba un poco deformada, y dijo que era algo familiar y que su abuela le había advertido que le daría artritis. Y luego dije, oh, ¿qué sientes ahora? Y dijo, oh,
Podía sentir como energía subiendo por su brazo. Así que profundicé un poco más y trato de regresarme a ese momento en mi mente, y fue entonces que me dije, claro, cuando todavía eras una adolescente, atendiste el parto de un cordero. Siendo apenas una adolescente, sentiste algo como hueva de rana tibia. No, en realidad son membranas de un cordero recién nacido. Cuando eras joven, ayudaste personalmente a nacer a un cordero, y ese momento cambió por completo tu destino. Y se veía absolutamente impactada. Y dijo que cuando tenía unos 14 años, estoy un poco así ahora, porque un espíritu acaba de entrar al cuarto. Tengo hormigueo por todo el cuerpo. Pero bueno, dijo, se quedó con una amiga cuyo padre era pastor, y una oveja había parido un cordero frente a ellas, y a su amiga le daba mucho asco. Así que Becky se había agachado y le quitó las membranas fetales para que el corderito pudiera respirar sin dificultad. Estabas arrodillada en la paja, pasto mojado, y ella dijo, no, en realidad era paja mojada, casi acierto. Tras esa semana ayudando en los partos, ella decidió que quería ser partera, y luego pensó, al diablo con esto, voy a ser doctora. Así que ese episodio estaba guardado en su campo de energía, lo cual me parece genial. Así que, sí, no sé qué tanto, pero hubo otra vez en la que no he escrito sobre eso porque todavía es muy traumático, pero tuve una cirugía en 2010, por lo que pensaron que era cáncer suprarrenal, pero no lo era. Pero mi cuidado posoperatorio fue espantoso y es tan angustiante que ni siquiera puedo hablar de ello, y mucho menos escribirlo. Pero tenía una cicatriz grande que era extremadamente dolorosa. Y lo que pasó es que cuando salí de la anestesia me dieron un medicamento porque mi presión arterial bajó, algo llamado gelofusine, y mi presión bajó a 56/0. Vaya, significaba que estaba muerta y realmente no estaba consciente de nada. Recuerdo que mientras me desvanecía, podía sentir, mientras entraba el medicamento, que me moría. Sabía que me estaba muriendo, y recuerdo que fue bastante interesante. Estaba replanteando las cosas. Pensé, no hice testamento. Pensé, mi hermana se queda todo. No le caigo bien, pero no importa, es mi sangre. Y luego pensé, lo bueno es que no tendré dolor posoperatorio. No tenía miedo de morir. Pensé, no habrá dolor posoperatorio, pero sobreviví. Por al menos 6 meses, cada noche, al cerrar los ojos, revivía el terrible momento de mi propia muerte. Revivía esa muerte. Pero gradualmente mejoró un poco. Despertaba con ataques de pánico. Y luego una noche, estaba durmiendo, pero era un sueño lúcido y no podía despertar, y reviví la operación misma y sentí el bisturí del cirujano. Y cuando finalmente desperté, mi camisón estaba empapado en sudor, tenía la mandíbula apretada y me dolía, y mi cicatriz, y eso fue un año después, me dolía tanto como el primer día del posoperatorio. Y no podía creerlo, pero calculé que era exactamente un año después del día de la operación, y creo que es algo llamado ondas en el tiempo, y de alguna forma tuve una regresión, así que sí. ¿El cuerpo recuerda? Sí, por desgracia. No quiero aburrirte, pero sí, así es. No, no, no es aburrido, es fascinante porque siempre quiero, especialmente cuando tengo un cliente privado, hacemos una sanación emocional. Y percibo que la energía del espíritu y el cuerpo está encerrada en lo que llamo la membrana del campo energético. Es como un contenedor de película plástica, de verdad, una película plástica muy delgada. Cuando hay un desgarro o agujero, siempre es por un bloqueo de energía tras un evento emocional. Entro en ese agujero y se me muestra una escena con el año e información. Recientemente solo digo que el año era 1972 y el 99.9% de las veces el cliente sabe, pum, mis padres se divorciaron, mi abuela murió, nos mudamos, nueva escuela, mi novia me dejó, lo saben al instante, y si una vida pasada causó el bloqueo emocional, sabré dónde y cuándo fue. ¿Qué pasó? Y luego lo correlacionamos con lo que pasa en su vida actual. Creo que esa es la parte más importante de una sanación. Porque podemos arreglar partes del cuerpo todo el día, pero si estás perdiendo energía por un trauma emocional,
¿Cuál es el punto? Sí, Diría que estás pasando por una experiencia bastante similar en tu propio camino de sanación. sí, pero la verdad es que sí, tienes toda la razón. Sí, fíjate que recuerdo que una vez tuve bueno, de hecho todavía tengo uno, se llama Fascinus, que es un dije romano, en forma de un pito de bronce, pene de bronce. No sé si se permite decir la palabra con P, pero es un pito pequeñito, que aparentemente los romanos solían usar para ahuyentar a los malos espíritus, y aparentemente los niños los usaban. Y para confirmar que los malos espíritus se fueran, las prostitutas también los usaban mucho. Lo compré en un pueblito llamado Caldicot y solo pagué 40 libras por él. Es encantador, aún lo tengo. Otra vez debí haberlo traído, y si tienes otro programa, lo traeré para mostrártelo. De hecho, me acuerdo, ¿conoces a Caroline Nurse? Es encantadora. ¿Conoces a Caroline, la médica intuitiva? Es genial. No. ¿No? Oh, tienes que contactar a Caroline, te encantaría. Pero bueno, sí, se lo di a esta medium muy famosa en todo el mundo y lo sostuvo y dijo, esto te perteneció en una vida pasada cuando eras prostituta. Dijo, fuiste prostituta en África del Norte, la África del Norte ocupada por los romanos. Y dijo, moriste en una zanja consumida por enfermedades venéreas, lo cual tiene sentido porque because hoy soy casi abstinente. Los hombres solían huir de mí. Honestamente, creo que mi fuerte personalidad los intimidaba demasiado. Um, and, pues sí, me dedico a ayudar a sanar a personas con enfermedades venéreas, así que creo que es como un karma, porque en una vida pasada yo fui quien propagó muchísimas ETS, ¿sabes? Veo eso en cada situación donde hay una vida pasada involucrada y un evento emocional. Es como si hubiera una especie de guión que continúa a través de múltiples vidas, y estamos viendo ese guión generalizado desde una perspectiva diferente. Un claro ejemplo, estabas propagando enfermedades venéreas y ahora, en esta vida, ayudas a las personas a sanar de ellas. Sí, como Brian Weiss. ¿Lo conoces? Muchas vidas, muchos maestros. Hace regresiones a vidas pasadas. Hay historias maravillosas en su libro. Recuerdo una sobre un tipo que era guerrero en un ejército chino. Falleció a los 80 años de muerte natural después de haber matado a miles de personas. En su siguiente encarnación se convirtió en un gran sanador que murió en la pobreza. Y cuando no sé si conoces el trabajo de Brian Weiss, pero siempre hay como un interregno cuando hace regresiones. Tienen una vida. Él hablaba con un guía maestro espiritual y pasaba casi de inmediato a otra vida. Brian le preguntó por qué en su vida anterior había matado a tantos y ahora, en esta nueva encarnación, se dedicaba a la sanación. El maestro le respondió, pasó 40 años matando, ahora pasará 40 años sanando. Yo creo que sí aplica, ojalá y así sea. Cierto, cierto. ¿Crees que la medicina moderna contribuye a una sensación de desconexión en muchos de nosotros? Ya. ¿Cómo? O, en mi caso, respeto la medicina ortodoxa, ¿sabes? Si tengo cistitis o una infección en el pecho, la verdad es que quiero medicina ortodoxa. Pero, se está perdiendo la humanidad. Como imaginarás, la mayoría de mis amigos, tengo varios que son médicos en formación o médicos reales, ya sabes, titulados, y tienen una mentalidad similar a la mía. Y creo que muchos médicos, en el fondo, quieren adoptar un enfoque mucho más humano y holístico. Pero lamentablemente se nos ha impuesto el modelo farmacéutico y tienen que seguir directrices muy estrictas. Y si rompen esas directrices, les preocupa seriamente su trabajo, su carrera y su reputación profesional. Y además, la verdad es que no tienen tiempo. Y creo que definitivamente hay un papel que cumplir para el uso creciente de la IA en la medicina, pero tienes que mantener el contacto físico, tienes que tocar a los pacientes, ya sabes, apretar sus manos, hacer que se sientan tranquilos. ¿Qué dato alegre quisieras que la gente supiera sobre su cuerpo? Creo que todos tenemos una plantilla perfecta, una plantilla espiritual, y que cuando fallecemos, volvemos a la forma perfecta. Y así no importa qué tan discapacitado estés en esta vida.
Tan pronto como mueres, vuelves a ser lo que es tu plantilla perfecta. La evidencia resulta muy interesante. Hay mucho escrito sobre el tema, pero mi propia experiencia personal ocurrió. Hace ya varios años, trabajaba en clínicas de enfermedades vulvares y atendía a una señora de la misma edad que yo tengo ahora. Y recuerdo haber pensado que era bastante mayor y tenía un problema vulvar. La estaba entrevistando, y cuando entró y se sentó frente a mí, me percaté de un hombre con un sombrero tipo Trilby y un abrigo largo oscuro parado junto a la puerta con los brazos cruzados, muy como un guardián. Y me sentí un poco intimidada por él, pero simplemente fingí que no estaba ahí. Y recuerdo que ella se había hecho una histerectomía y le pregunté cuándo se la habían hecho y dijo, no lo recuerdo, doctora. Dijo, mi esposo está parado junto a usted. Le preguntaré ahora, vea. Y le dije, está bien. Y terminamos teniendo esta telepatía de 3 vías. And me dijo que en realidad nunca había tenido una relación física con su esposo porque él había estado en silla de ruedas toda su vida. Y dije, bueno, eso es raro. Dije, porque él está de pie ahora. Y ella dijo, sí. Dijo, tan pronto como murió, volvió a estar bien. Y lo interesante es que cuando se fue, una de mis enfermeras dijo, oh, ¿cree que esa señora necesite que la envíen con un psiquiatra? Porque le había estado diciendo a todos que su esposo estaba con ella. Y dije, espero que no. Dije, porque yo también lo vi. Sí, lo he presenciado muchísimas veces. Y eso es tan reconfortante para la familia, los miembros de la familia que se quedan. Cuando escuchan, está bien, la abuela está erguida, está caminando, no tiene dolor, no está en una silla de ruedas, se ve perfecta. Y así es como siempre se me aparecen. Sí, o con las mascotas aún más, porque conmigo, ya sabes, la mayoría, bueno, prácticamente todos mis parientes ya fallecieron, y mi madre tenía 99 años y era difícil, por así decirlo, cuando murió, pero nada igual a perder a un perro. Es duro. Y por suerte tengo una amiga medium increíble llamada Jane Hutchinson, que como tú puede hablar con las mascotas. Y me llamó un día solo para advertirme. Dijo, oh, Fido, ese fue mi último Jack Russell. Se había puesto en contacto con ella y le había dicho que Jasper, el que tengo ahora, se iba a escapar por una parte de mi jardín y que fuera a revisar la cerca. Así que le creo ciegamente a Jane. Ya sabes, si me dijera que me paré de cabeza, lo haría. Digo, no es que probablemente pudiera, pero bueno, salí. Sabes, tengo 3 acres, pero también tengo un área más pequeña que tiene malla de gallinero alrededor. Revisé todo, no había nada ahí. Y eso fue, ya era tarde, así que al día siguiente volví a revisar. Nada, pensé, Jane no puede estar equivocada, ya sabes. Pero bueno, un día o 2 después, estaba dando vueltas por el jardín, ahora con Jasper, porque es un artista del escape. Tiene un collar con cascabeles, es como con los niños. Si oigo los cascabeles bien, si se calla pienso, ¿qué trama? ¿Sabes? Pero bueno, se hizo el silencio, miré a mi alrededor, y lo encontré. Y su cabeza estaba atravesando un agujero que había masticado en una parte oxidada de esta cerca, exactamente donde Jane me había dicho que estaría. Así que bueno, corrí, hice un arreglo rápido y me fui volando a conseguir algo llamado malla electrosoldada, que es algo resistente. Y para cuando regresé, ya había logrado hacer un agujero más grande, y se había pasado, y solo su pilín se quedó atorado en uno de los agujeros de la malla, y no pudo pasar. Así que tuve que jalarlo hacia atrás y repararlo. Fíjate que yo sí estoy convencida de que las mascotas que ya se fueron se comunican y se hacen sentir con las que todavía están aquí. Sí, totalmente de acuerdo. No me queda la menor duda. Mejor cambiemos de tema. Bien, ¿Qué dice la investigación? Sé que has investigado mucho en los ámbitos de lo paranormal y el más allá. ¿Qué muestra la investigación sobre la comunicación con espíritus? cuando dices que he investigado mucho sobre eso, la verdad es que mi investigación es principalmente experiencial, por todo lo que he vivido y experimentado, y supongo que una de las experiencias más increíbles que he tenido es porque sí, creo firmemente que los ángeles existen. El arcángel Miguel es uno de mis guías principales, y en una época en la que hacía mis sanaciones, bueno, todavía las hago, es al arcángel Miguel a quien le rezo, y una noche eran como las 2 de la mañana, y yo todavía estaba trabajando y me despertaron y era Miguel y me dijo, tienes que despertarte y revisar a mi Jack Russell. En ese entonces se llamaba Keston, he tenido 4 en total, y dijo, Keston tiene cáncer testicular. Y dije, oh, lo revisaré por la mañana. Y entonces discutimos. No, tienes que revisarlo ahora. Y le dije, Miguel, no quiero, quiero dormir. No, 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 no me voy a ir hasta que revises al perro. Así que
Él estaba durmiendo al lado de mi cama con mi mano encima, y en cuanto le hice cosquillas en la panza, se dio la vuelta y le estaba revisando sus partes y no podía sentir nada. Y dije, no hay nada ahí, Miguel. Y él dijo, sí, sí hay, tienes que revisar de nuevo. Así que dije, ay Dios, otra vez. Me estaba molestando un poco porque estaba cansada. Y luego él siguió insistiendo y dijo, no me voy a ir. Así que finalmente encontré un área de energía que era anormal. Así que me desperté por completo de inmediato, puse al perro en la cama y solo usé mis dedos para escanear sus testículos y pude sentir una parte que no se sentía del todo bien, no se sentía normal. Y dije, de hecho, terminé discutiendo con Miguel. Le dije, mira, ya sabes, yo soy la doctora experta en ETS, tú solo eres un ángel. Si digo que no hay ningún bulto ahí, es que no hay ningún bulto, ya sabes. Tras haber examinado médicamente a miles de hombres durante años, lo llevé al veterinario, Gareth Fielder, un encanto de persona. Digo, chico, es un hombre, obviamente, y el veterinario no pudo sentir nada, así que tuve que mentir, y dije, oh, estaba bañando al perro. ¿Sabes? No podía decir realmente. Todavía era consultora senior. Ya sabes, un ángel me dijo que tiene cáncer testicular y lo estaba manoseando a las 2 de la mañana. No al ángel, al perro. Ya sabes. Me pregunto si los ángeles tienen testículos. Nunca lo sabremos. Sorry. Pero en fin, él dijo algo sobre eso. Acabo de oír de ellos. No, no tienen porque no los necesitan. ¿No? No, probablemente no. Oh, arruinó mi pensamiento. Tal vez lo cambie. Así que bueno, yo... Así que dijo, vigílalo, ya sabes, vigílalo que no estaba ahí. Así que esperé hasta que, porque creo que la enfermedad se manifiesta primero como una energía y luego, a medida que la vibración baja más y más, se manifiesta como una causa física. Esperé hasta que hubo un pequeño bulto ahí. Y llevé al perro al veterinario de nuevo, y el veterinario se disculpó muchísimo. Y al perro le extirparon el testículo al día siguiente, y era un tumor canceroso, pero era de los buenos que no se propagan, y así Keston murió de otras condiciones muchos años después. Y cuando tuve que llevarlo para que lo durmieran porque ya se encontraba en un estado tan deteriorado, el veterinario se disculpó de nuevo, y para entonces le dije la verdad porque yo era más abierta, y le dije, en realidad, no se preocupe, solo era un campo de energía. Cuando se lo traje, ya sabes. Con lo cual pero con lo que ellos no saben qué hacer. Y sin embargo, despierta su curiosidad. He descubierto. Y cuando dices, bueno, está bien, hablemos de otra cosa, del clima o de fútbol o lo que sea, dicen, no, quiero escuchar lo que tienes que decir. Así que en el fondo todo el mundo sabe que esto existe. Muchísima gente le tiene miedo. ¿Por qué crees que sea de esa manera? ¿Exactamente a qué le tienen tanto temor? Pues yo creo que es porque la sociedad en su conjunto es muy materialista. Su reputación también, ¿no crees? Porque te imaginarás, if, si creyeran en el espíritu, cada uno tendría un contacto totalmente directo, sin necesidad de hombres vestidos con túnicas, que prediquen. Pienso que es casi como si la religión fuera una industria y es algo así como la industria farmacéutica. Es tóxica para nuestra forma de vida y al final lo único que importa es tratar de ser lo más amoroso posible. Es sumamente difícil porque todos somos humanos y ya sabes, si alguien nos hace daño, a menudo reaccionamos de forma inapropiada. Pero bueno, así es. Ujú. Concuerdo. Volviendo a los ángeles y a los distintos espíritus, ¿se sienten diferentes para ti? ¿La energía de un ángel se siente distinta a la energía de la abuela de alguien o de una mascota? ¿Puedes decirnos qué experimentas? ¿Y cómo llegan? ¿Solo aparecen? ¿Los llamas? ¿Piensas en ellos? ¿Cómo funciona eso para ti? Pues bien, precisamente como te lo mencionaba hace un momento, desde que mi madre se mudó conmigo, cuando tenía 88 años, estas experiencias paranormales básicamente desaparecieron y sigo sin saber realmente por qué ocurrió eso, pero lo único que puedo decir es, por mi limitada experiencia, cuando era conferencista en el St. Thomas de Londres, recuerdo que vino una señora y era como la versión femenina de Michael Caine, ya sabes, con acento cockney. Y entró, solo tenía candidiasis y yo le estaba haciendo preguntas íntimas y de repente sentí la presencia de un hombre. ¿Cómo supe que era un hombre? Los hombres se sienten distintos y no puedo explicarlo. Es simplemente a nivel energético. Pero has mencionado que también has visto espíritus, los ves y los sientes. Sí, con él.
Estoy tratando de recordar, son casi como una imagen holográfica tenue. Exacto, yo también lo he visto. Si ves eso. Y siempre es del lado derecho de nuevo, no tengo idea de por qué, siempre a mi derecha. Y no importa. A mí también se me aparecen siempre a la derecha cuando llega su espíritu. Siempre. Eres la única a quien he oído decir eso. Digo, tu madre está aquí, a tu derecha. Sí. Y era un tipo y él estaba como, ¿sabes? Como que no sabía ni qué pensar en ese momento. Ten en cuenta que en aquellos días llevábamos batas blancas. Era una unidad académica. Y yo hablaba con esa señora y le dije, no puedo seguir. Le dije claramente, mire, hay un hombre parado justo aquí. Cualquier otro paciente habría pensado que me volví loca. Ella me respondió con su acento. Dijo, ay, no se preocupe, Doc. Dijo, es solo Arthur. Es un fastidio. Me sigue a todas partes. Lleva 5 años muerto. Dígale que se largue. ¿Ves? Eso fue lo que me dijo. Así que, con la mente, le pedí que por favor se fuera. Y se fue. Seguimos con la conversación. ¿Y cómo supe que era hombre? Era una energía joven y muy fuerte. Y tenía esta imagen holográfica de un tipo. Y luego, lo mismo con la señora. Donde estaba, ya sabes, mencioné antes que podía ver a este tipo. ¿Y cómo los ves con los ojos? Bueno, al final vemos las cosas con el cerebro porque, ya sabes, es la luz que entra, así que la luz es una forma de energía. Y creo que los espíritus son una forma de energía y de algún modo se graban en nuestra corteza visual. Con los ángeles, es una vibra, no sé por qué. Pienso que solo es eso, pero ¿Y cómo los ves? pues la verdad es que no los veo. Nunca he visto al arcángel Miguel, solo he podido sentir su presencia. ¿Es real el poder de la oración? ¿El que dicen que es tan poderoso? Sí, sí. No siempre obtienes lo que pides, pero a veces siento que el destino juega contigo, ¿sabes? Y en algún momento mi esperanza era poder investigar a fondo qué es lo que realmente sucede en el cerebro de los médiums cuando están realizando su trabajo. De hecho, tenía un grupo de académicos en la Universidad de Swansea y estábamos, digamos, jugueteando con la idea. Y entonces apareció una medium llamada Diane Lazarus, a quien yo ya conocía en aquel entonces, y dijo que estaría encantada de que esto sucediera. Y yo no sabía. Pensé, ¿cómo financiarlo? Y pensé, lo que necesito es un documentalista independiente, ya sabes, y si se pudiera hacer un documental, bla, bla, bla. Pero en fin, un día estaba en el tren, subí en Swansea, iba a un comité de salud integrada en el Real Colegio de Médicos de Londres. Y recuerdo que leía un libro de Larry Dossey y revisaba tranquilamente el acta de la reunión anterior, bla, bla, y pensé, me sentaré aquí a rezar para que un documentalista independiente, llegue a mi vida. Así que, entre estaciones, creo que fue entre Port Talbot y Newport o algo así. Y luego en Cardiff, cuando paramos, subió una señora y yo estaba en una mesa de 4. Se sentó en diagonal frente a mí. Y sentí este golpe de energía, como si me hubieran derribado. Pensé que era raro, pero lo ignoré. Charlamos un poco, ella hablaba de mi libro, bla, 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 y luego nos quedamos en silencio. Y cuando se bajó, me acordé, porque me encanta el trabajo de Caroline Myss. Ella también es intuitiva médica y ¡Qué increíble! Fue la primera vez que escuché de alguien que se hacía llamar intuitiva médica. Me pregunté qué era. No conocía el término. era muy, muy agradable. La conozco bastante bien y escribió una recomendación en un libro, ya sabes. Pero bueno, Caroline dijo una vez, si conoces a alguien y la energía te deja impactada, hay una razón para ello. Me quedé pensando. Bajamos del tren y nos despedimos. Se llamaba Deborah Kingsland. Sigo en contacto con ella. Y le dije, por cierto, le dije, ¿puedo preguntar cuál es su profesión? Y dijo, soy documentalista independiente especializada en medicina complementaria. Y acababa de hacer una película, creo que con Rupert Sheldrake o algo así. Así que sí, creo que sucede. Y podría darte muchos ejemplos, pero te aburriría. De acuerdo, de acuerdo. Después de todo lo que has visto, desde los laboratorios de investigación hasta la sanación energética, ¿hay algo que sepas sobre el cuerpo y el espíritu que no supieras cuando empezaste a estudiar medicina? ¿Hay algo que sepas ahora que no supieras entonces? Creo que lo que haces reduce el miedo a la muerte. Because, me siento totalmente asombrada contigo. Ojalá vivieras más cerca, iría a tus talleres. Pero sí, creo que solo pierdes el miedo a la muerte. Es el proceso de morir lo que a uno no le gusta. Soy muy hipocondríaca, quizá más que la mayoría.
Sí. Así que eso es básicamente todo. Te ayuda a perder el miedo a la muerte. Y también, em, no sé, con lo que pasa en el mundo ahora mismo, sería lindo tener una oración colectiva para librarnos de los demonios que parecen andar por ahí, ya sabes. Un par de preguntas más para ir terminando. Hay, ¿qué pequeños cambios físicos, quizás muy sencillos, podríamos implementar hoy mismo para empezar a conectar con nuestra energía? ¿Y de qué forma podríamos empezar a establecer un contacto más profundo con nuestro cuerpo energético o incluso con nuestro espíritu? Pues mira, yo creo que en mi caso, como ya lo había explicado antes, después de que mi mamá se mudó a vivir conmigo, la verdad es que perdí mis habilidades psíquicas, pero yo creo que fue porque ella era una persona muy disruptiva. De hecho, tuve que dejar mi grupo de meditación, que era un grupo de puros médicos. Es que pasaban muchísimas cosas raras. Y así que creo que intenta unirte a un grupo. Creo que ve a una buena comunidad espiritualista. No necesariamente una iglesia espiritualista como tal, pero en Gales tenemos muchos de estos em, grupos de oración con un medium para hallar almas afines. Son el tipo de grupos que seguramente ya conoces, y también es fundamental que conectes con la naturaleza y, sí, y caminar descalzo en el pasto. Hay que tener cuidado, especialmente yo contraje Lyme por hacer eso, así que hay que tener cuidado. Pero solo, sí, creo que contactar con la naturaleza, abrazar árboles y tratar de conectar con amigos que piensen igual. Por desgracia, eso significa que tu grupo de amigos se hace cada vez más pequeño. Pero, sí, es todo lo que diría. Solo busca grupos locales a los que puedas unirte y que te apoyen mucho. Yo en todas mis capacitaciones tengo sesiones de práctica y gente de todo el mundo participa en ellas, y esos grupos también apoyan mucho a las personas afines. Es una forma de hacerlo en línea. Si alguien no encuentra un grupo en su comunidad, porque sin duda lo espiritualista parece más común en el Reino Unido que aquí. Ustedes han tenido la Sociedad Psíquica de Londres, ¿por qué? ¿250 años o algo así? Sí. Y aunque Estados Unidos me parece fascinante que se fundara sobre muchos de esos principios, miras todo, ya sabes, el patrón geométrico, de cómo se estableció DC, y está toda esa energía masónica y todo lo demás que es antiguo. Me parece que es algo más común en el Reino Unido que aquí, al menos para mí. Tal vez me esté equivocando. Bueno, te encantaría Gales porque nos gusta mucho ese tipo de cultura. No he ido todavía, así que me voy a autoinvitar. Iré a visitarte. Sí, sin problema. Tengo un cuarto lindo. Ya. Bien, última pregunta. ¿Por qué encarnamos? La respuesta honesta, no lo sé. Ciertamente no quiero volver a encarnar, pero creo que estamos aquí para aprender lecciones. Estamos aquí intentando aprender del amor incondicional. And sí, en eso estamos. Bueno, creo que eres tan extraordinaria como sabía que serías. Brillante. Abierta a nuevos conceptos. Abierta a la energía. Obviamente, creo que has hecho un trabajo brillante fusionando lo académico con lo woo-woo. Y woo, por cierto, en el taoísmo significa fuente. No sé si sabías eso. No sabía eso. Wu es fuente. Exacto. Así que me encanta la palabra woo-woo porque es divertida. Y además significa fuente. Y al mismo tiempo, tu sentido de la compasión. Solo de hablar contigo, entiendo por qué tus pacientes te adoraban tanto. Porque cuando llegabas, eras una combinación de brillantez y cuidado, de una forma que la mayoría de los médicos, como mencionaste, no tienen tiempo de tener, y en algunos casos hasta se les impide por complicaciones de negligencia médica que pueden surgir. Felicidades, doctora. Gracias por compartir toda su brillantez con el mundo. No me siento muy brillante, te lo aseguro. Solo soy una anciana que vive en una pequeña finca con un Jack Russell, ya sabes.
¿Cómo puede la gente saber más de ti y tu labor? Bueno, tengo una página web llamada drblackwell.co.uk, todo en minúsculas. Y obvio mi libro De médico a mística, que se publicó en febrero, y ahí vienen muchas de mis ideas. Cosas interesantes sobre psicometría, que creo que es fascinante. Te traeremos de nuevo para profundizar. Faltaron temas, así que haremos una versión 2.0 para explorar mucho más a fondo lo que quedó pendiente. Sí. Gracias. Por ahora les envío mucho amor a todos desde mi hogar en Alabama y desde Gales con la doctora Blackwell. Nos vemos la próxima vez. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte. Deja un comentario y comparte este episodio con tus familiares y amigos.